Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a hablar de un tema, a mí me parece más interesante, por varias razones. Una, porque se ha prestado mucho a la charlatanería, sobre todo en los últimos tiempos. Dos, porque genera a veces curiosidad y eso es la curiosidad de conocer otras maneras de pensar. Pero también ha sido muy negado y rechazado por una visión muy cientificista de la vida, de una visión positivista de la ciencia, que le parece que todo aquello que no logra comprender la razón es prejuicio, es fanatismo, es oscurantismo, y hay que rechazarlo, ¿no? Me refiero al tema de la magia, la alquimia, la mística y la cábala. Y me permití juntar o conjuntar estos conceptos, estas nociones, porque sé que cada uno implica, salvo química y cábala que van muy unidas, cada una puede implicar todo un universo de significados, de interpretaciones, de visiones, de autores, de libros, etcétera, ¿no? Pero me parece hoy interesante abordarlos en conjunto por la idea general de una forma de pensamiento que rompe las barreras precisamente de esa visión científica positivista, ¿no? Edgar Morin habla en su libro Introducción al Pensamiento Complejo de que hay un pensamiento racional, que sería el científico, el de los cuerdos, el de los que actuamos cotidianamente de manera normal, como se dice, el pensamiento irracional, que es aquel que adjudicamos a los locos, a los anormales, a los que necesitan estar hospitalizados, ¿no?, en un psiquiátrico, pero añade un concepto que es arracional. Y dice, hay un pensamiento irracional. Es un pensamiento que no es racional, pero tampoco raya en la locura o lo irracional. Es un pensamiento que se mueve paralelamente y que nos permite comprender, más que explicar, nos permite comprender fenómenos de la realidad que la ciencia no alcanza a comprender. Y es en ese marco de la racionalidad donde me parece que la alquimia, la cábala, la mística y los mitos encuentran su punto de anclaje con el pensamiento humano. Porque hay muchas cosas que no podemos explicar, que no sabemos explicar, que no podemos o no logramos encontrar su justificación, su fundamento, sus causas, etcétera, pero que existen, que están presentes en el mundo, ¿no? Y que han estado presentes a lo largo de los siglos. En ese sentido, cabe señalar que la visión científica es una visión demasiado literal de lo real. De tal manera que cuando, por ejemplo, investigadores, antropólogos, historiadores, estudiosos bíblicos quieren encontrar explicaciones sobre el diluvio, sobre la salida del paraíso, sobre los viajes de Enoch al cielo, etcétera, están pensando siempre en encontrar los vestigios, los fundamentos, que den cuenta de que eso realmente pasó. Y olvidan que todo este universo se mueve a partir de la simbología. Es un universo simbólico de pensamiento que abre otras puertas del pensar humano hacia eso que estoy denominando, o que Morán denominó la racionalidad, porque nos permiten visualizar de otra manera lo que no logramos explicar o comprender, ¿no? Incluso ustedes han oído los alienígenas ancestrales que dicen que cuando en las tradiciones de la India, por ejemplo, en el Mahabharata, etcétera, se habla de una lucha en el cielo, ellos se la imaginan como la guerra de la galaxia antigua, ¿no? Porque lo leen literalmente. O sea, ellos dicen, alguien ascendió al cielo, entonces una nave espacial, o era un astronauta, o era un superhéroe, ¿no? Y lo mismo si desciende alguien del cielo, era un astronauta, etcétera. Olvidan el carácter simbólico que permeó el pensamiento de la humanidad durante siglos. Todavía en algunos lugares el pensamiento simbólico es muy importante. En el siglo XIX era muy fuerte aún el pensamiento simbólico, pero sobre todo en los pueblos y las tradiciones. Y la cábala, la alquimia, la mística y los mitos se mueven a partir de ese pensamiento simbólico. Lichtenberg ya decía desde el siglo XVIII que no es que los oráculos le hayan dejado de hablar al hombre, sino que el hombre dejó de entender a los oráculos. Es decir,
que al romper el pensamiento simbólico, rompimos también toda una estructura de lenguaje que nos permitía entender esa simbología. Y llegamos a toda una tradición lingüística, sobre todo a partir de Saussure, de la idea del lenguaje como signos. Y la característica del signo es que es unívoco, solo tiene una significación. En cambio, los símbolos son de muchas significaciones, de muchas posibles interpretaciones, ¿no? Entonces, leer los mitos, interpretarlos, leer las interpretaciones cabalísticas o alquímicas, lo que abre es un universo de representaciones sobre el mundo, ¿no? La misma alquimia, en el sentido de la búsqueda del grial o del oro, ¿no?, es simbólico. Ciertamente habrá habido alguno que otro que piense que había la posibilidad de convertir en oro, pero no era el oro como tal el problema. La cuestión es que el oro simbolizaba al dios solar, la luz divina. Es el material, o era el material considerado mucho más valioso por su brillo, por su color, por muchas razones. Y algunos alquimistas y demás decían el oro es valioso por sí mismo. El mismo Buda planteaba, por ejemplo, también que el oro vale por sí mismo. Y que ese valor en sí mismo lo hacía precisamente adquirir una simbología muy particular. Bueno, les quiero enseñar en primer lugar este libro, Alquimia y Mística, que es una recopilación de toda la tradición de la alquimia y la mística, desde la antigüedad, desde la idea de Hermes Trismegisto, pasando por toda la Edad Media y hasta el siglo XIX y principios del XX. Por eso les decía que el carácter simbólico todavía es muy frecuente en una época relativamente cercana. Bueno, este libro a mí me parece una maravilla porque, aparte de las hermosas imágenes que va mostrando a lo largo del mismo texto, ¿no?, va dando explicaciones con un carácter muy, diría, profundo, con un carácter serio de lo que significaba el pensamiento hermético, el pensamiento alquímico, la mística, la creencia en esta transmutación de los materiales, la idea de la divinidad, pero algo que también unifica mucho las grandes tradiciones como el judaísmo antiguo, el cristianismo, algunas tradiciones de la India, de la filosofía de la India, incluso Mesoamérica, es la idea de la unidad. Y eso es muy relevante en términos del pensamiento contemporáneo, porque la idea de la unidad es busquemos la posibilidad de encontrar al uno, diríamos, ¿no? Al uno lo podemos entender como un Dios, como el universo, pero refiere también a toda la idea de que estamos unidos todos, de que en la naturaleza, en el mundo, todo está unido. Todo es una cadena de hechos que están encadenados y que por ello mismo lo que sucede en uno puede implicar o tener consecuencias en lo otro. Hoy algunos científicos hablarían del efecto mariposa, precisamente por esa unión, hablarían del pensamiento complejo. Bueno, pues desde la antigüedad ya se pensaba en esta idea, ¿no? Y decía, es muy valiosa porque la idea de la ciencia nos ha hecho negar esa posibilidad de lo uno, de la unidad, en términos de esa espiritualidad que nos haría contactar con el otro de manera más sencilla. Porque vamos fragmentando, cada vez fragmentamos más, separamos más, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, jóvenes, y cada quien tiene sus derechos, cada quien tiene, sí, indígenas, etcétera, etcétera, géneros, todo es fragmentar, 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 pueblos, culturas, ¿no?, separar. La idea del uno es, sí, existimos todos en la diversidad, pero esa diversidad es la manifestación del uno, de la unidad. Y al verlo así, entonces es más fácil reconocer y respetar al otro, porque entonces es mi semejante, es mi igual, es alguien con el que puedo contactar porque forma parte de esta unidad. Y no es el contrario, el adverso, el enemigo al que hay que combatir, atacar porque somos diferentes. No. Tenemos más cosas en común que cosas de diferencia, tanto hombres como mujeres, como niños con jóvenes, como jóvenes con ancianos, etcétera. Tenemos más cosas en común. Culturas, tenemos más cosas en común las diferentes culturas que cosas que nos diferencian. Entonces es la idea de la unidad.
Ahora bien, un texto muy interesante del judaísmo es el Zohar. Es un libro paralelo al Antiguo Testamento y al Talmud. Y aquí señala precisamente que la palabra cábala, que nosotros la recubrimos de tanto misticismo y misterio, simplemente significa tradición. Nada más, es tradición. Y la palabra tradición significa volver a traer. Por eso son importantes las tradiciones. No porque la nostalgia nos diga, es que antes, no. Es porque hoy podemos volver a traer algo que históricamente nos formó, que nos dio identidad, que constituyó nuestra cultura, pero que hoy en día adquiere un valor y una relevancia también importante. Por eso la tradición es volver a traer. Respetar tradiciones es traigamos al presente aquello que nos ha constituido. Pues la cábala era lo que intentaba, traer de la tradición bíblica, traer ese mensaje a el mundo actual, al mundo moderno, al mundo contemporáneo. Por eso la cábala es tradición. Pero la cábala remite a la idea de, por medio del lenguaje, poder interpretar los textos antiguos, en el caso del judaísmo y el cristianismo, la Biblia, ¿no? El Antiguo, Nuevo Testamento, etc. Pero en el caso de la India, los Vedas, las Upanishads, el Mahabharata, etc., son interpretables. También la India y la China tuvieron cabalistas, ¿sí?, que interpretaban los textos antiguos, ¿no? Porque como significa tradición, también en China era volver a traer el libro del I Ching, el libro del Tao, en fin. O sea, hay toda una gran cantidad de textos que había que volver a traer para no perder de vista esa unidad, esa idea primordial o primigenia que le dio vida a la vida misma y con ello al ser humano. Un estudioso de la Cábala y un creyente de ella y un autor que a mí, ya saben, me encanta, es Jorge Luis Borges, que en este libro Discusión tiene un artículo sobre la Cábala, una vindicación de la Cábala. Y él aquí explica precisamente cómo es que opera el método. Dice, más que las interpretaciones de la Cábala, lo interesante es la forma de proceder para la interpretación de los textos. Entonces él dice, en el caso del judaísmo, por ejemplo, se leía un texto de derecha a izquierda y el siguiente de izquierda a derecha, y así lo vamos leyendo, ¿no? Pero también es cuántas palabras X están en un texto determinado, cómo están ordenadas, cómo están articuladas, cómo se conectan, para tratar de ir más allá de lo que el lenguaje escrito, objetivamente palpable, diríamos, puede trascender en un mensaje. Entonces Borges dedica este texto breve de vindicación de la Cábala, ¿no? Y por aquí dice, después de explicar algunas ideas sobre el espíritu y la Cábala, dice, así lo creo, pero trato de reflexionar que todo objeto cuyo fin ignoramos es provisoriamente monstruoso. Es un poco el sentido de la ciencia de no poder explicar algo y entonces decir es oculto, es oscuro, es prejuicio, es fanatismo, porque parece monstruoso, porque parece algo exótico, extraño, y que como tal nos va a afectar, nos va a causar daño a la mente, al espíritu, al cuerpo, ¿no? Entonces más vale alejarlo, más vale olvidarnos de él, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con el pensamiento científico que ha negado y rechazado muchos textos, ideas, planteamientos, culturas, por esa misma lógica, ¿no? Y luego da una serie de ejemplos bien curiosos en relación a mitos que tienen que ver también en ese sentido con interpretaciones cabalísticas de la tradición, ¿no? Dice, los pieles rojas de Nebraska revestían cueros crujientes de bisonte con la ornamenta y la crin y machacaban día y noche sobre el desierto un baile tormentoso para que los bisontes llegaran. No sé si recuerdan esa película de Danza con Lobos, ¿no? Se hacen tatanca, tatanca y hacían el baile y todo. Era atraer a los bisontes para darles caza porque de ellos vivían prácticamente, ¿no? Eran pueblos todavía nómadas, ¿no?
Dice, los hechiceros de Australia Central se infieren una herida en el antebrazo que hace correr la sangre para que el cielo imitativo o coherente se desangre en lluvia también. ¿Sí? Es la idea de los sacrificios, la idea del líquido y la sangre. Y aquí encontramos algo muy interesante aparte de la simbología, la analogía de la que ya he hablado en otras ocasiones. La analogía que supone establecer semejanzas entre una cosa y otra, aunque parezcan muy distantes, ¿no? Y funciona metafóricamente. Entonces, decir que la sangre, si yo me corto y sale sangre, entonces va a venir lluvia, ¿no? Los malayos de la península suelen atormentar o denigrar una imagen de cera para que perezca su original, que es un poco como los haitianos, se me fue la palabra ahorita, en esta, pongo alfileres en un muñequito de trapo y entonces afecto al cuerpo humano. Ahorita me acordaré del concepto, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? Las mujeres estériles de Sumatra cuidan un niño de madera y lo adornan para que sea fecundo su vientre. Entonces, fíjense estas ideas que son, diría la ciencia, absurdas, ¿no? ¿Cómo es que va un niño de madera y entonces van a ser un niño, ¿no? Bueno, pertenecen a ese mundo que decía Morán de lo irracional. Porque al establecer la posibilidad de una semejanza, establecemos una creencia y una fe. Y, como dice el dicho, la fe mueve montañas. Creer en algo, decía también Michel de Certeau, un historiador contemporáneo, decía, hacer creer es hacer hacer. Y por eso hay que convencer al otro, hacerle creer, para que mueva, porque apela a la emocionalidad. La palabra emoción es movimiento. Entonces las emociones nos mueven. Si yo provoco tus emociones, hago creer que eso te va a emocionar, seguramente te vas a mover, ¿no? En Mesoamérica también tenemos una tradición, la del tonali, ¿no? El de los días, el contar de los días, y que se apoya fundamentalmente en la piedra del sol, pero que guía la idea de los calendarios, y como cada calendario tiene que ver con un animal o un tótem o un símbolo que determina parte de lo que va a ser tu vida, ¿no? Entonces, el tonali también es una forma de pensamiento que intenta hacer una conexión entre el cosmos y el ser humano, ¿no? ¿Qué día naciste? ¿En qué hora? Un poco como nuestros calendarios, nuestros horóscopos, ¿no? Que establecen una cierta simbología. Y en ese sentido de los horóscopos es interesante ver cómo Kepler, que fue uno de los fundadores de la ciencia moderna en la astronomía, fue un creyente ferviente de los horóscopos. De hecho, se casó a partir de establecer su carta astral, ¿sí? De buscar esposa y todo. Dijo, a ver, a partir de los astros y me caso con ella, ¿no? No sabemos si le resultó o no, vamos a investigarlo, pero lo cierto es que lo hizo así. Y la astrología siguió siendo, y todavía sigue siendo hoy en día, ocupa más bien un papel importante para la vida de muchos seres humanos, ¿no? Yo recuerdo desde niño que había unos cerillos talismán, y se llamaban talismán precisamente por este carácter simbólico, ¿no? De algo mágico, y que en los cerillos talismán aparecía atrás, en la parte de atrás, el horóscopo correspondiente, ¿no? ¿Qué me parece relevante de todo esto que he comentado? Decía uno, darnos cuenta de que la realidad, la naturaleza, el universo son mucho más complejos, ricos y profundos que lo que a veces la ciencia nos quiere hacer ver. Que ese pensamiento deductivo analítico causal, de que hay una causa, un efecto, y se cierra el mundo ahí, no es del todo válida en muchos sentidos y para muchas cosas, ¿no? El cuerpo humano es de una complejidad impresionante, y por eso cuando la medicina hace especialistas en riñones, en hígado, en estómago, pues hace que te cures de una cosa pero te enfermes de otra, ¿no? Porque finalmente separan, volvemos a la fragmentación, separan el cuerpo de algo que funciona solo, colectivamente, por llamarlo así, ¿no?
solo funciona en conjunto, es un sistema. Morán enfatizó mucho la idea del sistema y el cuerpo es un sistema complejo. Entonces, adentrarnos en el pensamiento mágico, místico, cabalístico, alquímico es mirar esa otra parte de la realidad que a veces ese pensar analítico no nos permite. Y termino mostrándoles, presentándoles, invitándoles a leer un libro que se llama El espíritu de Córdoba, de Ikram Antaki, que es un diálogo entre un filósofo judío y un filósofo musulmán que se da más o menos por el siglo XIII y que va dando cuenta, decía de esto que comentaba hace rato, de que tenemos más cosas en común que diferencias. Judíos y musulmanes se la han pasado peleando a lo largo de muchos siglos y seguimos viendo la guerra entre palestinos y israelitas, pero en realidad cuando profundizamos en su pensamiento de raíz, su identidad base, encontramos más similitudes que hermanan. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.